Señoras y señores, muy buenos días. La Dirección General de Misiones Universitarias les da la más cordial bienvenida a las jornadas humanísticas, con el tema Razón y Fe. En esta ocasión nos acompañan en la mesa directiva el doctor José Barbosa Corbacho, rector de nuestra universidad, y el padre Jesús Fernández Hernández, presidente del Instituto IF de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros Identes. Para dar inicio, escuchemos las palabras del doctor José Barbosa Corbacho. En primer lugar, quisiera ofrecer un cariñoso saludo a nuestro presidente, al presidente de las misioneras y misioneros identes, y agradecerle por haber dado un salto tan grande para llegar a este lugar en el cual pueda compartir con nosotros su rica experiencia espiritual, su rica vivencia precisamente en este ámbito de la razón y fe, y además su rica generosidad. El hecho de que él estuviera, yo diría, avanzado en su tesis doctoral, ¿no? Cuando le nombraron superior general, en primer lugar de los misioneros videntes, le hizo tener que dejar todo para dedicarse expresamente a esto. Y yo creo que esto ha hecho que también los dones que Dios le entregue sean del 100 por 1 y además la vida eterna. Yo estoy seguro de que lo que nos va a transmitir, hablando de la fe precisamente, pero no fe en cualquier cosa, diciendo dónde tengo que poner mi fe o dónde pongo mi fe y utilizar mi razón basada en esa fe, a mí, cada vez que le oigo, que converso con él, desde luego me parece que los cielos se convierten en una cosa como más cercana, como más decir, oiga, pues no es tan difícil, no es un camino difícil, no solo es un camino que me lleva a un destino hermoso, sino que además el camino también es hermoso. Y bueno, yo lo que quiero es simplemente agradecerle y ponerme a escuchar, para también, igual que ustedes, ¿no?, podamos ir adelante creciendo y sacando todos los dones que Dios nos ha entregado. Así que muchísimas gracias por ese esfuerzo que haces y que lo haces con cada uno en particular, también para grupos o para cualquiera que se acerque a ti. Nada más, muchísimas gracias y le dejo con él porque no sé qué decir más. Gracias. A continuación, recibamos al padre Jesús Fernández Hernández, quien realizará la conferencia con el tema Razón y Fe. Buenos días a todos. Agradezco las palabras del rector, de nuestro hermano José Barbosa, y me vais a permitir que cambie un poco el título de la conferencia, porque creo que el lunes vamos a hablar los profesores de razón y fe. Pero a mí me gustaría hablar hoy, si me lo permitís, de un tema que nos afecta a todos, que es el tema de la familia. Estamos en una universidad católica, pero aunque no fuera católica, el tema de la familia es fundamental, porque las personas que ocupan puesto en una nación proceden de una familia. Entonces la clave está en esa familia. Incluso los que vienen a la universidad proceden de una familia. Y yo creo que la mayor parte de las personas que están aquí también son o padres o madres de familia, con hijos posiblemente que ya son universitarios o van a entrar a la universidad o están trabajando en una profesión muy concreta. Entonces, si me permitís,
dado que ha habido un sínodo que todavía se ha iniciado, pero en octubre continúa, ¿no?, con un tema serio que es la familia, donde no se puede argumentar, pues, no sé, con ciertos datos que a veces no se relacionan con la vida real, porque el grave problema en todas las cosas es la vida cotidiana. Hoy mismo el rector me ha presentado o me ha expuesto un sueño para esta universidad, un sueño que se está llevando a cabo, un sueño que se aterriza, ¿no?, y que se está en el aire, ¿no? Algo que afecta a esta universidad, afecta a esta ciudad, afecta a este país y afecta a toda Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, si me permitís haber hecho este cambio, ya que vuelvo a hablar de razón y fe, filosofía y teología, simplemente yo diría una cosa. A veces hacen preguntas como: un científico, un investigador, puede ser hombre de fe, mujer de fe. Y yo digo, pues sí, aparte que no voy a dar datos en este momento, a principios del siglo pasado hubo un informe, unos estudios estadísticos que indicaban más o menos que el 60 o 70%, 60, eran ateos y un 40% creyentes. Y se asustaron porque pensaban demasiados ateos, ¿no?, y pocos creyentes. Cuando digo creyentes no me refiero solamente a católicos, sino otros cristianos, otras religiones. Pero las últimas encuestas que han hecho en el 2014 indican, al contrario, que en este siglo tan descristianizado y el siglo anterior, a pesar de todas las teorías que pensaban que prácticamente los creyentes iban a desaparecer, resulta que no es así, que los creyentes siguen creciendo y los no creyentes van disminuyendo. Parece mentira. Hoy no voy a hablar de este tema, pero es este hecho. Como experiencia personal, ¿no? Cuando se dice que la ciencia, si lleva a Dios o no lleva a Dios, yo digo que la ciencia, como la literatura, como la historia, no es opaca, lleva al absoluto. Cuando se profundiza, se lleva al absoluto. Experiencia personal. Bueno, pues mi fe, es verdad que yo he nacido en una familia católica, ¿no?, pero el ser creyente, porque siempre en la universidad, esos ambientes, esas teorías, pues se pierde, si no la fe, una fe que va disminuyendo, por lo menos no tiene esa intensidad. Pero una vez en un laboratorio de química, yo soy químico, pues en medio de problemas, era de química orgánica, me encontré en una mesa de laboratorio, que solo hay notas, apuntes, un libro pequeño, viejo, casi deshojado, las cosas. Por curiosidad lo cogí, por curiosidad lo abrí y por curiosidad leí. Y lo que leí fue una frase del Apocalipsis. Dice: constantemente estoy llamando a tu puerta. Si tú me abres, comeré contigo, te alimentaré. Y esa pregunta que no estaba en mi mente, porque estaba en otros problemas, en otras cosas, muy lejos de este tema,
fue como una especie de Big Bang dentro de mí, que era como una descomposición de ideas, de cosas, que hubo que reconstruirlas de nuevo, ¿no? Pero el punto de partida de mi fe, en el sentido de vivirla, de intentar de vivirla de verdad, ha sido en un laboratorio de química. Por lo tanto, para mí, la ciencia sí que mira a Dios, sí que mira al absoluto, sí que no es opaca. Pero bueno, voy a tratar hoy el tema de la familia, si me lo permitís. Y lo voy a tratar, si me lo permitís, también con el estilo nuestro. Es decir, aquí es una comunidad religiosa, misioneros sidentes, que a través de la ciencia, de la literatura, la cultura, transmitimos esa fe, o digamos, esa vivencia de, como se ha dicho antes, de esta dignidad de ser hijos del Padre, ¿no? Porque la clave del cristianismo, para mí, la clave, medio uno coge el Evangelio, hay tantas cosas, ¿no? Pero para mí hay una frase que es la que más me llama la atención. Todas me han llamado, lógicamente, pero hay una que distingue al cristiano o al católico del que no es, del que no lo vive como corresponde, no tiene los beneficios. Y es el bautismo de Cristo. Cuando Cristo se bautiza en el Jordán por San Juan Bautista, dice que se oye una voz que no es una voz de fuera, es una voz interior, que dice: este es mi hijo muy amado, mi hijo predilecto. Pero la clave de todo esto es que esa voz, esa frase, no está dirigida solamente a Cristo, sino a cada uno de nosotros. O sea, somos únicos, preciosos ante nuestro Padre Celeste. Y esto me da una dignidad que, como yo decía el otro día, el domingo en la homilía, yo no me puedo dejar manipular ni por nadie, ni por ideas, ni absolutamente nadie, ni la ciencia, ni la literatura. El ser humano está muy por encima de todo esto. Otra cosa son los errores que cometemos, que tenemos que corregir, primero admitirlo y corregirlo. Pero dejarme manipular, no. Tengo una dignidad. Soy mayoría absoluta por donde voy, por Oriente, por Occidente, con budista, con sintoísta, con musulmanes. No tiene nada que ver con esto. Mayoría en el sentido más sencillo, no en el sentido de prepotencia y cosas por el estilo, ¿no? Yo comentaba ayer que el gran problema del ser humano, mi pequeña experiencia, no es la prepotencia. No es eso. No es la autosuficiencia, por mucho que algunos alardeen de eso, no. El ser humano, tristemente, tiene una tendencia a la autodestrucción. Autodestruirse. Eso que llaman bajo estima, autodestruirse con pensamientos, sentimientos, ideas, en el trabajo, en la familia. Hay una tendencia a autodestruirse. Y cuando una persona tiene esa tendencia, busca la popularidad, busca el éxito, busca el mundo afectivo donde sea, de cualquier manera, ciertamente, ¿no? Entonces, pero cuando uno se siente profundamente amado por alguien que ciertamente, que antes que me acariciaran mis padres, me besaran mis padres, alguien lo hizo antes, mucho antes a cada uno de nosotros, eso te da una seguridad en la vida. Yo siempre comento, ya que voy a meter el tema de la familia, un judío. Sabéis que los judíos, la mayoría de edad de los varones es más o menos a los 13 años. Y eso significa que van a la sinagoga y leen un trozo de la Torá, una parte, o del Deuteronomio,
Y eso es la mayoría de edad. Pero también existe una cosa, la bendición. El padre bendice al hijo. Y bendecir no es poner ningún signo, son palabras. Y este padre le decía a este hijo de 13 años, hijo mío, te puede ir mal en la vida. Puedes perder el trabajo, tener una enfermedad grave. Te pueden ocurrir muchas desgracias. Pero tienes que saber una cosa, que tu padre, tu madre y yo te amamos con locura. Ese hijo es capaz de superar muchas crisis, muchas dificultades. Las supera. Y ahora vamos a hablar de crisis también. Pero si un padre o una madre le dice a un hijo, a una hija de 13 años o de 14 años, de 13 o 14 años, a una mamá, a una hija, hija mía, tu nacimiento fue un accidente. Tu padre y yo no queríamos que naciera. Fue un accidente, habíamos bebido, no sé qué, en fin, un accidente. Y al punto, cuando supe que estaba embarazada, quise abortarte. Entonces, esa niña, esa adolescente, es una candidata a vivir un estado de violencia, y una candidata a la depresión, y una candidata al suicidio. Las palabras son importantísimas. Yo comentaba el otro día que las palabras, nosotros somos dueños de las palabras hasta que las pronunciamos. Cuando las pronunciamos ya no somos dueños de ellas, somos esclavos de esa palabra. No sabemos toda la repercusión. Es como cuando se tira una piedra en un estanque, ya una vez que lo tira ya se empieza a formar ondas. Tú no controlas esas ondas, se van ampliando cada vez más. Pues las palabras es lo mismo. No es lo mismo decirle a una persona te quiero que decirle te odio. Las consecuencias son totalmente distintas, ¿no? Bueno, voy a entrar en el tema, si me permitís, de la familia. Y empiezo con esta corriente más o menos filosófica. Digo que el relativismo que inunda nuestra sociedad, esto que da lo mismo esto que lo otro, en fin, no hay nada donde uno se puede fijar, que inunda hasta el último rincón de nuestra vida y que inunda nuestra sociedad, se presenta siempre con un rostro amable. Tenemos que saberlo, con un rostro amable de tolerancia, de la palabra tolerancia, de la igualdad democrática y de proteger la libertad de las personas. Pero en realidad se revela de una manera jactanciosa, intolerante. Los llamados tolerantes a veces son los más intolerantes. Ante cualquier pretensión, si alguien quiere trascender algo, tanto en el campo del conocimiento como en el ético o en el campo religioso, para el relativismo no existe ninguna verdad objetiva e inmutable, no existe. En este mundo, las únicas realidades para él o para ella serían el placer y el dolor. El placer y el dolor. No sé si aquí hay psicólogos en donde quizá hayan tocado este tema. Según el psiquiatra, famoso psiquiatra, Viktor Frankl, el hombre se caracteriza por ser un obseso, son palabras suyas, obseso del placer y un fugitivo del dolor. Huye del dolor. Claro, a nadie le gusta el dolor, pero el dolor existe y tenemos que afrontarlo. No se puede huir siempre del dolor. En este clima del llamado postmodernismo, que es el que nos movemos, en el que el pesimismo se empareja
con la dictadura de la técnica. Con todo respeto a los ingenieros que están aquí, pero la técnica también tiene una dictadura. La familia haya perdido sus raíces sagradas. Las leyes del Estado, de muchos estados, no solo no protegen la familia, sino que incluso admiten todo lo que corroe, facilitan el divorcio y aprueban toda clase de comunidades, llegando a calificarlas como, entre comillas, modelos alternativos de familia. Esto lo dice también un psiquiatra español. Solo la doctrina de la Iglesia Católica. Nuestro padre fundador habla de esa antropología genética, que es una verdadera antropología cristiana. Están en condiciones, hoy no lo voy a explicar aquí, pero creo que en la cátedra Fernando Riero lo explican perfectamente esto. Están en condiciones de salvar la familia, entendida como comunidad de personas. El salvamento comienza por la pareja, por el amor esponsal, que es la entrega recíproca y total entre el marido y la mujer. Ese amor que la civilización construida sobre el egocentrismo. Es terrible el egocentrismo. Eso en el campo psicológico, pero ya digo, en el campo moral llamamos egoísmo, que ha expulsado de la conciencia la presencia y la acción de Dios, nuestro egocentrismo, y rechaza esa presencia y esa acción de Dios en nosotros. Se ha hablado Juan Pablo II, Benedicto XVI, de edificar la civilización del amor. Nuestro padre fundador dice que la universidad tenía que ser una ciudad del amor, en el sentido más profundo, más sólido, más serio, porque una de las cosas importantes que tiene que enseñar la familia es el esfuerzo, y lo saben los psicólogos. Un joven, un niño que no se le enseña el esfuerzo es candidato a muchas enfermedades y desde luego a nivel psicológico y psiquiátrico. El esfuerzo, la tenacidad, y eso es clave en la universidad. Un profesor no es duro ni es blando, no se trata de eso, sino ayudar al esfuerzo de todos nosotros. En realidad, la Iglesia habla del Evangelio de la vida, no de la cultura de la muerte. El llamamiento a la defensa de la vida coincide en el tiempo con el llamamiento universal a la santidad, que es la plenitud del amor. Cuando surgen dificultades en la familia, siempre se cae en el torbellino del desencanto. Y yo digo una cosa, que continuaré con este tema. En la familia, las crisis no son problemas. Yo diría que, perdonad que diga esto, pero yo creo que es necesaria la crisis en la familia. Pero las crisis pueden ser o un trampolín o una trampa. Si es una trampa, tú quedas atrapado allí, tú no sales. Y ya se sabe las consecuencias, separaciones, divorcio, y esa frase tan, para mí, egocéntrica, ¿no? Que dice, tengo que rehacer mi vida, así, pero deshaciendo la vida de tus hijos. Rehaces tu vida y deshaces la vida de tus hijos. Habría que pensar esto seriamente, ¿no? Entonces, transformar las trampas en trampolines. Y eso es lo que trae Cristo.
No, Cristo no dice frasecita, portaros bien, hombre, no ser malo. No, por favor, no. Las tentaciones, cuando Él dice caer en las tentaciones, son trampas de la vida, que lo hay, que existen. Pero dice Cristo, podemos salir de las virtudes, nos ayudan a salir, sobre todo la gracia, para dar el gran salto, que estoy atrapado, y entonces el salto que doy es salto maduro, porque de las crisis, si no son trampas, se sale con una madurez importantísima en la vida. Aunque haya 1, 2 o 3 crisis, no importa, se pueden salir. No hay que temer a las crisis. Lo que hay que temer es quedar atrapado en ellas. Ahora vamos a ver cómo salir de esas crisis. Voy a hablar un poco del espíritu de la familia. De una familia, cuando decimos la santidad de la familia, no pensar de personas que están de rodillas, con las manos así, mirando así, como digo. Cuando una persona está con las manos así, es peligroso, porque viene alguien que te mete la mano en el bolsillo. No, no se puede hacer así. En el cierto sitio sí, y con la mirada así. Mira, porque puede haber agujeros, y entonces es desastroso eso. Hay que mirar por dónde se pasa. O sea, no hacer cosas raras. Porque las posturas del ser humano son o de pie o sentado. Nadie está en la casa de rodillas, a menos que esté una persona más aquí. Ni se pone de rodillas ante el papá, del mamá y cosas de eso. Es verdad que delante de Cristo tenemos ciertos gestos, ¿no? Ciertos momentos, ¿no? Pero lo más importante no es el ponerse de rodillas de tal, sino inclinar tu corazón. Inclinar. Una de las cosas que a mí más me llama la atención, esa frase de Cristo que dice en la última cena, cuánto he deseado vivir esta Pascua con vosotros. Parece que Cristo, Dios no me desea, claro, me busca por todas las esquinas. A mí me buscó en el laboratorio, a otro lo buscará no sé en qué sitio, pero nos busca. Hay 3 parábolas en el Evangelio que habla de la búsqueda, ¿no? Del hijo pródigo, la viuda que pierde aquella moneda y también la de la oveja perdida. Nos busca como un padre, una madre busca a su hijo cuando no lo encuentra o parece que está medio perdido en el camino, ¿no? Nos busca, y eso es una cosa clave, ¿no? Entonces, mientras yo no sienta que Dios me está buscando, y mientras yo no sienta esa hambre de Dios, que yo comentaba, y yo como siento hambre de Dios, ¿qué es? Dice, pues mira, con la oración. Y la oración no es simplemente rezar Padre Nuestro y Ave María. Oración es como dice esta biblioteca que entré el otro día allí, silencio, frases del silencio, guardar silencio, pero no un silencio de palabra, un silencio interior, porque en el ser humano hay tantos rumores, hay tanto ruido en mi interior, que me dicen frases que tú no sirves para esto. ¿Cómo te metes a estudiar ingeniería? Déjalo. ¿No ves que la demás gente ni estudia ni nada, se divierte? Y tú aquí, tú estás locos. Y esas voces las escuchamos nosotros. Pero la voz del Padre que me dice, tú eres amadísimo, tú eres único, como tú no hay nadie. Esa voz que se escucha, ¿cómo se escucha? A través de la oración, guardando silencio a las otras voces. Me tengo que educar en ese silencio. Entonces, esto, por otro lado, el desear a Dios, el desear a Dios es desear la felicidad, desear la paz, desear la serenidad. Entonces, y cuando tú te arrepientes de cosas que no has hecho bien, empiezas a tener hambre de Dios. Por supuesto que la tienes, hambre del absoluto, hambre de felicidad, no de esa felicidad que es de esa persona que dice, la felicidad, a mí me encantaría asistir a un concierto de música
modernísima en Nueva York o en Berlín, y de acuerdo, vas allí, lo pasarás bien, supongamos que lo pasas bien, pero cuando vuelves a casa, vuelves a los problemas de siempre, no te desaparecen los problemas. Y digo, bueno, pues voy a hacer un viaje exótico, de acuerdo, lo haces, serás más o menos feliz, pero cuando vuelva a casa, vuelva a los problemas de siempre. Voy a leer un libro, un bestseller, de acuerdo, lo lees, incluso te sientes bien, pero luego cuando termine, vuelves a la realidad. Y el ser humano está de acá para allá, de allá para acá, y eso entra en un estado de ansiedad, de nerviosismo, de depresión, y el ser humano no puede estar así. Entonces, cuando vamos a hablar ahora de la familia, la santidad de la familia, estamos hablando de equilibrio, de armonía, de serenidad. Yo comentaba, ¿qué significa la familia? ¿Qué tengo que vivir en la familia? ¿Qué tienen que hacer los padres? Y voy a decir cosas que no son idealistas, son reales. Una familia entre padres y hijos, una comunidad de amor. Lo primero que tienen que ser personas comprensivas, se tienen que comprender. Tenemos que entendernos, tenemos que respetarnos, tenemos que ser amables. Decimos frases terribles que producen heridas tan grandes que yo llamo resentimiento, porque son heridas que afectan al alma, y claro, el alma y casi al espíritu, y el alma responde de una manera terrible, ¿no? Es como cuando uno se sube en un caballo, el caballo se encabrita y tú no lo controlas bien, ¿no? Entonces, muchas palabras, repito, hacen un daño terrible, y uno pregunta, ¿por qué yo he dicho esas palabras? No tenía que haberme callado. La oración me enseña a ser prudente, sobre todo me enseña primero a pensar lo que voy a decir y luego lo digo, no a decir y luego a pensar que ya no tiene remedio. No, tengo que ser consecuencia con todo esto. En una familia, el respeto, el entendimiento, la comprensión, la amabilidad, la cortesía, la educación. Incluso en una familia se puede vivir la soledad. Podemos estar juntos, pero yo vivo mi soledad. Una soledad, además que no consentida, porque hay soledades que uno quisiera en un retiro o lo que fuera. No, estas son soledades impuestas. Son terribles las soledades impuestas. Entonces, volviendo al tema de la familia, la santidad de la familia cristiana es el medio mejor de transformación y renovación de la sociedad, de las instituciones y de la propia iglesia. Fijaros bien, unos padres tienen un hijo o una hija, supongamos que quiere ser religioso, sacerdote o religiosa, se le educa, pero si en ese lugar, seminario, como se llama, no lo educan como persona, adquieren unos modales extraños, como decía este Papa Francisco. No sois príncipes a los cardenales, sois servidores, como yo. ¿Cómo te vas a llamar tú príncipe y yo siervo de los siervos? ¿No te parece eso extraño? Entonces, aprendamos educación. Parece que cuando uno se ordena, parece que tiene que tomar una postura distinta, hablar de manera distinta, el tono de la voz. Eso es falso. Eso es moneda falsa. Y Cristo mete eso en lo que llama el fariseísmo. Yo digo que hay que ser honesto. Y voy a decir, en la familia, pero para toda persona, yo pongo 3 grandes columnas. Primero, ser honesto. Tú serás un musulmán, judío, no creyente, lo que tú quieras, pero tú tienes que ser honesto. Honesto con la sociedad, con las personas, y honesto contigo mismo. Y si eres creyente, honesto con Dios. Segundo, tú tienes que ser una persona responsable. Aquí en la universidad todos tenemos que ser responsables, no irresponsables. Y tercero, tenemos que ser transparentes. Transparente.
No, un profesor que habla con un alumno o con los administrativos no pueden hablar de manera ambigua, no puede hablar de una manera un poco, ¿cómo decir? No sé, oblicua, no, directa, sencilla, clara, transparente, porque a todo ser humano le interesa que le hablen, porque lo que no se puede hacer es hablar con una persona y luego decir otra cosa fuera. El Santo Padre, Papa Francisco, ha estado hablando durante meses, fijaros bien, meses, del chismorreo, de la difamación. Ha estado hablando de la murmuración y le ha dicho, eso es un crimen. Es un crimen murmurar de otro, porque afecta a la fama del otro, a la dignidad del otro. Tú no puedes atacar la dignidad del otro. Y le decía a los gendarmes del Vaticano, la Guardia Suiza, vosotros no estáis aquí para guardar los muros, para evitar el chismorreo, para evitar la difamación, porque es un crimen. Y eso ocurre no solamente en la Iglesia, en tantos estamentos de la sociedad. En la universidad no debiéramos ser. Hablémonos claro, administrativo, entre vosotros y los que son rectores o vicerrectores o responsables de área. Hablémonos claro, claro, con inmenso respeto. Claro, no es decir lo primero que me... No, es que soy espontáneo. Tú eres brutalmente espontáneo, primitivamente espontáneo. Has dicho cosas que no debes decir, porque una cosa es la espontaneidad y otra cosa es la sencillez. La sencillez pasa por la oración, pasa por tu estado de oración, de equilibrio, ¿no? Entonces tú sabes muy bien que hay cosas que no puedes decir. No se puede decir. No todo se debe decir. No todo se puede decir. Y menos decirlo como lo dice. Pero aquí tiene que haber una claridad. En la universidad tiene que haber una sinceridad, una transparencia. Si hay un problema, se afronta el problema. Pero no se puede engañar. No podemos engañar, no podemos mentir. A pesar que alguien o alguno lo hayamos hecho, no se debe mentir. El ser humano está hecho para la transparencia. Pues volviendo al tema de la santidad de la familia cristiana, decir que de ella surgen los que van a tomar parte en los destinos de la sociedad. Aquí hay administrativo. Tienen hijos e hijas que seguramente ya están en la universidad. O sea, la formación que le deis en vuestra casa es fundamental. Los primeros catequistas, los primeros rectores son los padres. Nosotros, los mejores psicólogos son los padres, que ven al hijo y a la hija las 24 horas del día y ven en la mirada, simplemente en la mirada de este hijo o esta hija que está pasando un problema. Se percibe, hay un vínculo poderoso que nace del amor, de un matrimonio que vive esta vida así. Deben salir hijos con esta nobleza, con esta transparencia, con esta responsabilidad, con esta honestidad. De aquí la importancia enorme que posee la formación de los matrimonios, animándoles a vivir la oración en familia, en familia. Yo les he dicho tanto, vamos a ver, los que son católicos, cristianos, o que sea, no puedo reunir, sobre todo cuando mis hijos son pequeños, nuestros hijos, bueno, pues comentamos una frase del Evangelio, y el papá, la mamá lo dice de una manera casi como un cuento, pero sin perder la profundidad, y luego dice, bueno, vamos a hacer un momento de oración, 2 minutos de oración, y los niños que se duermen, pero hasta el sueño de los niños tiene un sentido trascendental, místico. Hay que respetar los sueños de los niños, ¿no? Y entonces se duerme, maravilloso que se duerma. Y luego pues será el beso que le dé el papá y la mamá antes de acostarse. Por lo menos yo diría a los padres, si son católicos, ¿yo qué diría antes de acostarme? Decir esa frase de Cristo, Padre, dirigiéndome a mi Padre del cielo, nuestro Padre, 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 o papá, pero los niños dirán, papaíto,
papi, como se suele decir, como Cristo se dirigía al Padre, que nunca le llamó Padre, porque los niños no llaman a su padre Padre, le llaman papi, ¿no? Pues Cristo le dijo Abba, es decir, papi, en un tono de cariño, de afecto. En tus manos está mi vida. La última frase, no hay que rezar 18.000 oraciones, Padre o papi, en tus manos está mi vida, basta. Y uno entra en el sueño y al levantarse decirle, Padre, he aquí a tu hijo, basta, porque ya el día mantiene un tono vital. No hace falta 300.000 oraciones. Padre, he aquí a tu hijo o a tu hija. Los primeros que debemos enseñar es que Cristo hace del matrimonio un sacramento. Los sacramentos tienen materia y forma. La materia pues serán en la casa pues los muebles, el decorado, que hay que hacerlo bien, ponerlo limpio, ordenado, porque una casa ordenada es maravilloso. Yo digo, hablando del orden, que cuando uno entra en la habitación de alguien, si tú eres simplemente un poco observador y ves desorden, tú sabes la característica de la persona que vive allí. Se sabe perfectamente, no hay que hacer estudio altamente psicológico para saber qué tipo de persona está en esa habitación. Bueno, pues lo primero que debemos enseñar es que Cristo hace del matrimonio un sacramento. ¿Quién es la forma? Las personas. Nos tenemos que cuidar nosotros, es la clave, los padres, los hijos, los hermanos. ¿Qué significa? Es como un matrimonio entre nosotros y Cristo, ¿no? Uniéndolos a esa misión redentora, porque los padres participan de la misión redentora en la familia, ¿no? Quisieran sufrir, que este hijo sufra, yo quisiera sufrir por mi hijo, por mi hija. Esa es la función redentora de un padre o de una madre, ¿no? Por tanto, es como afirma también nuestro Padre Fundador. Nuestro Padre Fundador no dice, como la Iglesia suele decir, iglesia doméstica, la familia. Sí, es iglesia doméstica, pero él llama instituto místico, porque es un lugar de oración, es un lugar donde vivimos ese entendimiento, esa comprensión, esa nobleza, esa amabilidad, esa cortesía, ese saber guardar silencio cuando el otro habla, ese saber hablar, no decir barbaridad, de utilizar bien las palabras. El matrimonio, dice nuestro Padre Fundador, fue elevado a sacramento por Jesucristo, de tal manera que pasa a significar ese desposorio que Él tiene, Cristo, con la Iglesia. El matrimonio cristiano es un instituto místico, es decir, de unión con las personas divinas. Y el primer, supremo y magnífico instituto místico es la familia. Es la familia. Y de hecho la Iglesia nace en la familia. Se reunía de familia en familia. Es como si un padre y una madre se reúnen, invita a sus amigos y comentan algo del Evangelio. Esa es la iglesia doméstica, una iglesia viva. No solamente la parroquia. El matrimonio cristiano es un instituto místico, el primero y magnífico, ¿no? Porque su origen viene elevado directamente por Cristo a sacramento y queda unido a la misión redentora. Los padres forman parte de la misión redentora de Cristo y son capaces de dar su vida por sus hijos. En razón de su fin, es también un instituto místico, porque el fin del matrimonio como sacramento ya no es solamente la generación de los hijos, cuando esto lleva consigo, sino la santidad, vivir la responsabilidad, vivir esa honestidad, vivir esa transparencia. ¿Cómo pueden enseñar los padres a educar a sus hijos? Lo primero que debemos enseñar a los padres es que aspiren a la santidad en común, a vivir estos momentos de oración, de silencio, a compartirlo, a saber escuchar a los hijos. Pero solo podrán
convencerse de ello si nosotros vivimos este espíritu, los padres viven este espíritu de santidad. Si aspiramos a eso mismo, a lo cual queremos dar siempre testimonio, de esa santidad debe emanar la paternidad responsable, la maternidad responsable, la caridad mutua, en tal grado que confiesen a sus hijos lo mismo que ellos mismos quieren vivir. Confesar una fe, una esperanza, una caridad. Porque yo digo, la esperanza no es optimismo, es mucho más que optimismo. El matrimonio debe ser, en este sentido, escuela de amor, de educación, de testimonio, de vivir este estado de silencio interior, de humanismo, de perdón. Hay que ver el perdón, que es lo más sublime del amor. Esa frase que se dice, perdono pero no olvido. Pero ¿qué clase de perdón es ese si no olvida? Es cierto que cuando alguien me hace daño, como yo digo, terriblemente daño a mí o a mi familia, se puede producir el resentimiento, ¿no? Ese autoveneno que yo digo que me autodestruye. Cada vez que veo a la persona que me ha hecho ese daño, lo paso muy mal. ¿Y cómo puedo liberarme de esa cárcel? Perdonando. Si yo perdono, la otra persona se libera. También porque está metido en una cárcel. Y yo también. Nos liberamos de esto. Y el perdón. Cuando perdonamos, nos vamos alejando del hecho en espiral. No nos movemos en círculo, en espiral. Y al cabo de un cierto tiempo, aquello pasa a otro estamento. No es que yo me olvide a la semana siguiente ni al mes siguiente, sino que al pasar un cierto tiempo y a través de la oración y a través del silencio, el perdón no es un momento, el perdón tiene como un canon, pero tiene un momento supremo, ¿no? Un régimen fuerte. Después hay un canon constante. Tenemos que vivir ese canon de perdón con las personas. Los padres son los mejores apóstoles de sus hijos, los que deben animar, entusiasmar a todos sus hijos. En ello consiste el matrimonio como sacramento. El matrimonio no es solamente tener hijos. La paternidad y maternidad van más allá de la pura biología. La paternidad y la maternidad son en primer lugar a nivel ontológico, a nivel del ser, y es la paternidad o maternidad ontológica la que da sentido a todo lo demás. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un matrimonio que por parte del padre o la madre exista un impedimento físico, biológico, que no pueda engendrar, pero sigue siendo padres y sigue siendo madre, porque eso es a nivel ontológico y no solamente a nivel biológico. Por ello debemos estimular a los padres en su papel de educadores de los hijos. Ellos son los primeros y los mejores catequistas. Y por último, pues ya hay premio. No me voy a hacer más, para que cansar. Solamente decir que en una universidad, profesores, administrativos y alumnos, tiene que haber un eje que les mueva a todos, un ideal que nos mueva. Y en esta universidad, el impulso a nivel científico, literario, donde los profesores pueden hacer sus tesis doctorales, publicar, quizá por estar en provincia parecía imposible, donde los administrativos pueden ir mejorando, pueden ir mejorando, pues pienso que ciertamente esa semilla, ese pacto que se realiza en el momento de nacer, de ser concebido entre el Padre y nosotros, una alianza
una alianza por el cual ese ser humano, independientemente que sea musulmán, judío o cristiano, está constituido para hacer el bien. Y la prueba es cuando un ser humano hace el bien, se encuentra bien, y cuando hace mal, se encuentra mal aunque no lo diga. Y con el bautismo, el máximo bien se llama santidad. Nada más, muchas gracias.